Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Como escuchamos en las lecturas del miércoles de ceniza, lo primero de lo que se nos hablaba, la primera obra de la Cuaresma de la que se nos habla en el Evangelio, es de la limosna. Todos sabemos que la limosna no es la única manera de vivir la caridad, pero está claro que es una manera bien concreta y bien universal de hacerlo, y que en el Sermón de la Montaña Jesús alude a ella, y ese es el trozo que ha elegido la liturgia de la Iglesia para abrir la Cuaresma. De hecho, escuchamos lo siguiente: tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ya recibieron su recompensa. Casi como que en el Sermón de la Montaña, Jesús da por hecho que como buena gente, porque acordémonos que le está hablando a judíos sobre el mensaje cristiano, porque Él es Cristo, es el ungido, es el enviado, pero que todavía no ha sido reconocido. Y le está hablando sobre la base, que es la base también de nuestra fe, de toda la revelación previa hasta Él, que Él viene a mostrarnos en su plenitud. Entonces, está claro que la caridad, y en concreto la limosna, es algo que debemos vivir como cristianos. No he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles cumplimiento y a llevarles a plenitud, ¿no? Tenemos que ocuparnos de los demás, tenemos que hacer limosna, es decir, tenemos que ayudar al prójimo. No se puede seguir a Dios si no se ayuda al prójimo. No se puede seguir a Cristo si no se ayuda al prójimo. Y Jesús, digamos que de entrada, pone el dedo en una llaga de aquellos seres hombres, nosotros, tal vez vos y yo, que ahora pedimos perdón, porque a veces hacemos las cosas para que nos vean, porque a veces hacemos las cosas no pensando realmente en los demás y en que las queremos hacer por amor a Dios, Jesús, que actuemos por amor a vos, sino que también un poquito porque, bueno, escuchá bien esto, cuando hago limosna me siento bien, ¿verdad? Perdón que haga este gesto así como, y sí, y sí. Cuando me hago limosna me siento bien porque, y sí, uno se da cuenta que hay otros, muchos, que están mucho más necesitados, o que están necesitados, y que entonces al compartir con ellos me hace bien a mí. Pero sincerémonos y digámosle a Jesús: Jesús, que yo no me ocupe de la caridad por amor a mí mismo, porque casi es como un gol en contra, digamos. Es como el arquero que, viste, a veces es blooper, que tira, va a pasar la pelota para adelante, se engancha, la quiere retener, pero se le escapa y se le mete dentro del arco, digamos, ¿no? No puedo hacer todo el movimiento porque estoy con problemas en el manguito rotador. Pero a veces hacemos un blooper. Vamos a hacer un acto de caridad y sin querer, eso, ya te lo dije, estamos pensando mucho en nosotros mismos. Y el Señor nos lo advierte, nos lo dice: mirá, ya tuviste tu recompensa, si lo hiciste para que te vean otros o si lo hiciste para sentirte bien vos mismo, no. Casualmente los que hayan asistido hoy a misa han escuchado que en el Evangelio se nos leyó la versión de San Lucas, pero que también viene en el Evangelio de Mateo,
del juicio universal y de cómo en el juicio final, no, perdón, está solo en Mateo. No sé por qué lo introduje a Lucas aquí. Nos dice Jesús que separará a los cabritos de las ovejas, pondrá a las ovejas a su derecha y les dirá aquello que hemos escuchado tantas veces, ¿no? Vengan benditos de mi Padre y reciban el reino en herencia que fue preparado del comienzo del mundo. ¿Para quién fue preparado en herencia el reino de los cielos desde el comienzo del mundo? Es fuerte la expresión. Fue preparado para aquellos que se compadecieron de los demás, para aquellos que vivieron con ojos para ver, que tuvieron oídos para oír. Me atrevería a decir de que supieron oler las necesidades de los demás. De paso, ya que dijimos oler, porque viste que cuando uno se encuentra con alguien sucio que huele mal, en general da un pasito para atrás. Si además a la vista es un melenudo así barbudo y uno sospecha que está borracho o huele que está borracho y escucha que está diciendo pavadas, ¿qué movimiento hay en nuestro corazón cuando nos cruzamos con alguien en una situación de indigencia? Que sospechamos que puede tener hambre y que tal vez, perdonen que me concrete en esto, ¿no? Pero tenemos que saber después ampliarlo a todo el espectro de la gente que necesita de nosotros. Pero del borracho maloliente, sucio que va por la calle, en general, uno, ¿viste? Se retiró, lo esquiva un poquito y dice, bueno, listo, no, porque si se me viene encima, primero está borracho, me va a dar una lata, capaz que me abraza, yo no quiero saber nada con todo esto y me apuro, y ahí tengo apuro. Y entonces, tal vez tuvo hambre y no le dimos de comer, o tuvo sed de que alguien le prestara atención. La gente cae en los vicios en general porque está sola, porque nadie le presta atención. Tengo un sacerdote amigo que tiene por aquí cerca, detrás de Villa Astolfi, un hogar, llamémosle hogar, para gente que ha sido drogadependiente o adictos y está tratando de ayudarlos a que salgan de la droga. Trabajo difícil, complicado si los hay. ¿Por qué están ahí esos chicos? Chicos o no tan chicos, son jóvenes, a veces tienen más de 30 años, a veces tienen 15, 18, bueno, no tienen menores de edad, pero que los hay también los hay y lo sabemos. En realidad porque nadie los ha querido. Por ahí vale la pena que dediquemos un momento de nuestra oración a decirle, gracias Señor, porque yo siempre he tenido a alguien que me quisiera, que me quiso. Mis padres, mis abuelos, mis tíos, mis hermanos. Hoy tuve que ir a hacer rehabilitación por el manguito rotador. Una chica en la conversación con la kinesióloga le decía, bueno, no, es que tengo mi primer sobrino y todavía no lo voy a poder visitar hasta que tenga más de un año porque vive en el sur. Dice la chica, ya quiere un sobrino que nació en el sur y no lo va a poder ir a ver hasta dentro de un año. Ahora, hay mucha gente que no tiene quien la quiera. Y es importante que seamos conscientes porque estamos hablando del deber de la caridad. Y nosotros, gracias a Dios, me atrevería a decir en la mayor parte de los que estamos aquí, tal vez alguno no, pero hemos recibido cariño. Y tenemos que pensar, bueno, esto es el cariño que he recibido, me ha venido de Dios, que me ha cuidado muy especialmente y ha hecho que yo lo recibiera. Y entonces a continuación Jesús engrandece nuestro corazón para que queramos ver la falta de cariño que tienen otros. Y para que nos propongamos generar en nuestro corazón actitudes que nos lleven a abrirnos a los demás y a darnos a los demás.
Mira, voy a decir algo que tal vez a vos te haya pasado o que alguna vez te haya planteado una pregunta, ¿no? Como ya sabes, trabajo con los enfermos paliativos y entonces muchas veces los parientes me dicen, bueno, pero fulanito siempre fue muy bueno, a veces no sé por qué le pasa, se enfermó él, se tendría que haber enfermado otro de esos que son, no sé, ¿no? Traficantes de droga o lo que sea, porque él siempre ha hecho el bien, ¿por qué se tiene que enfermar él, ¿no? Y a veces también sucede, decimos, mira, el que ha hecho el bien, vos quédate en paz, porque el que ha hecho el bien, recibirá el reino en recompensa. Es verdad que no es lo único que se nos pide, pero está claro que según el Evangelio de hoy, y en general uno podría decir, bueno, el que se ocupa del prójimo y lo hace de verdad pensando en el otro, en principio alcanza el reino. Es verdad que el Señor nos dice que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Pero el Evangelio de hoy es muy claro. Es más, alguno podría decir, y aquí yo no quiero organizar una polémica, lo que quiero es que que hagamos examen, que nos preguntemos cómo vivimos cada uno de nosotros, incluso cómo a veces podemos juzgar a los demás, y cómo, no es que tengamos que juzgarnos a nosotros mismos, pero cómo miramos nuestra propia vida, ¿no? Porque alguna vez uno puede decir, bueno, mirá, yo rezo, yo hago esto, yo hago lo otro, sí, prácticas de piedad que son necesarias y que el Señor lo primero que espera de nosotros es que lo tengamos a Él en primer lugar, ¿verdad? Pero bueno, ya se ve que le gusta, que espera que nos ocupemos de los demás como Él se ha ocupado, que entreguemos nuestra vida al prójimo como Él la ha entregado. El otro día me contaron, una persona me contó una tontería, pero no tan tontería, me gustaría poder contártela de la manera que me la contó. Era un domingo, él estaba volviendo a su casa después de haber visitado a un amigo en un barrio y, según me explicó, por la calle, vieron que entre los barrios muchas veces no hay vereda, entonces la gente tiene que caminar por el borde. Vio una persona que caminaba por el borde de la calle, mayor, tenía todo el pelo blanco, vestida con su uniforme de guardia, de seguridad, que caminaba rápido, como quien, por el horario, eran después de las 6, iba como a tomar guardia. Y pensó, esta persona ya mayor, domingo, va a trabajar toda la noche. Y yo estoy manejando mi auto, volviendo de haber pasado un buen rato con mis amigos. Bueno, y me lo contó y yo dije, wow, bien, tiene ojos para ver, tiene oídos para oír la necesidad de los demás. Qué bueno es eso. Te insisto, Jesús, te lo pedimos, que seamos generosos, que tengamos tiempo para detenernos con los demás. Es verdad que el Señor también nos pide que nos ocupemos de nuestro metro cuadrado. Y nuestro metro cuadrado empieza en casa y después empieza en la oficina o en el consultorio, aquí en el hospital de cada uno, ¿no? Con los que uno tiene bien alrededor. La gente de admisiones, la gente que hay uno aquí, los enfermeros, los médicos, los de administración, todos nos tenemos que ayudar unos a otros en primer lugar. Y cómo está tu familia, y cómo está tu mujer, y cómo está tu hijo, cómo empezaron las clases, qué necesitas, te puedo conseguir algún libro. Bueno, y después ir ampliando el círculo de las necesidades de todos.
Y efectivamente, claro, después resulta que cuando vivimos así, el Señor nos da paz. Eso que te decía antes como un disvalor al principio, ¿no? No actuemos para hacer bien a los demás porque me siento bien, pero de postre el Señor nos regala paz. Cuando vivimos para los demás, estamos felices. Y no necesitamos más bienes o más cosas, más viajes, estar pensando en, no sé si no es algo extra para mí, porque el corazón humano a lo que aspira realmente es al amor. Y en el amor al prójimo encontramos el amor de Dios. Gracias, Señor, porque nosotros tenemos esto, bueno, en claro y porque hoy lo podemos meditar y porque podemos renovar nuestros propósitos. Renovemos nuestros propósitos de ser generosos, de atender con cuidado. Otra persona me comentaba que hacía tiempo ya, todavía no tiene nietos y tiene hijos grandes. Y fue a lo de un amigo que tenía por ahí ya los nietos y la pifió con los nietos del amigo, digamos. Y entonces dije, ya perdí el training, dijo, me decía, perdí el training. Quise jugar con los chicos y al final lo hice enojar, se arrabió, pensé que iba a entender ¿cómo se llama? El chiste que le hice y tuvo que venir la mamá a consolarlo. Bueno, parece otro ejemplo tonto, ¿verdad? Pero la caridad, bueno, a veces uno tiene que arrepentirse y decir, mirá, a ver, voy a pensar mejor porque hay determinados públicos que ya estoy desfasado. Yo te reconozco que con los niños chiquititos me siento desfasado muchas veces. Y que otras veces con los adolescentes tengo que medir bien para ver cuánto les puedo seguir el ritmo. Y ustedes algunos como padres de adolescentes, la caridad supondrá hacer bastantes ajustes y sobre todo de paciencia. Bueno, a mí me falta la paciencia. Tal vez crea que todos tienen el mismo problema que yo, pero en general también escucho, ¿no?, que el tema de la paciencia siempre es algo difícil y es caridad tener paciencia, ser pacientes. Para lo que hay que luchar. Jesús parece que algunas veces perdió la paciencia con los apóstoles, ¿no? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes, hombres de poca fe? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Les dice en una oportunidad, ¿no? Como diciendo, o sea, están poniéndome al límite. Bueno, yo creo que a Jesús no perdió la paciencia, evidentemente, pero se los dijo como diciendo, vamos muchachos. Muy bien. Con qué cariño y a la vez con qué fortaleza tenemos que aprender a decir las cosas meditando en la vida de aquel del Señor. Y descubriéndonos. De todas maneras, no quiero dejar de subrayar, descubriendo sobre todo y primero aquellos que son los más débiles. Este que me contó lo que le había pasado con el nieto de su amigo, me hizo pensar que en una familia donde hay varios, cada uno es distinto. Y por ahí, el que se ofendió, bueno, tenía un carácter más así que lo llevó a ofenderse, pero hay otros que tal vez no tanto, pero igual necesitan otro modo de allegarles a ellos, de oírlos, de atenderlos. A mí me asombran las madres, estas madres que tienen bastantes chicos, y cómo saben atender a cada uno de sus hijos. Bueno, y les digo a ustedes que son padres, piensen en cada uno de sus hijos. La caridad
también dice, bueno, pero este hijo mío tiene un hándicap X, supongamos es calentón, que además, acá levanten la mano quien no es, un poco, por lo menos, digamos, ¿no? O sea, bueno, a ver cómo hago para ayudarlo, ayudarlo cuando se enoja y ayudarlo a que aprenda a no enojarse tanto, ¿verdad? A educarlo bueno, aprender a controlar su limitación, eso que le hace saltar. También el otro día, conversando con otra persona, venía el tema de que hoy hay mucho psicólogo, hay mucho coach, hay mucho persona que te ayuda. Y entonces decía, bueno, antes la gente acudía bastante más al cura, antes las madres tenían bastante más tiempo para dedicarle a sus hijos, antes el abuelo o la abuela estaba más presente, y entonces todas estas funciones de sostén, de explicación, de paciencia, de ayudar a madurar, las cumplían otras personas. Hoy, lamentablemente, encima hay que pagar, muchas veces por lo menos, pero lo que no se puede pensar es que dejen de existir. Y en todo caso, a ustedes que les estoy hablando respecto de sus propias familias, y me atrevería a decir, extendiéndola a la familia, ¿no? Yendo un poco más a los hermanos y por lo tanto también a los sobrinos, y pensando también en los abuelos, porque también los abuelos se van quedando solos. Con todos ellos hay que afinar y ver cómo vamos a cuidarlos y vivir la caridad. Porque la literalidad del pasaje del Evangelio, hambre, sed, ropa, visita en la cárcel, no es todo, ¿verdad? Hemos mencionado un montón de otras cosas. Compañía, cariño, abrazo que necesite el abuelo o la abuela, que le escuchen 8 veces la misma pregunta, porque se olvida de todo y la preguntó. ¡Ay, abuela, cortala! Ya la pregunto. No, pará. La abuela es que está con Alzheimer. Y hay que aprender a tratar a una persona que de repente hace en media hora 6 veces la misma pregunta. O más, ¿verdad? Bueno, muy bien. Delicadeza para con todos. Jesús, ¿cómo mirabas a todos vos? ¿Con qué parecía que tenías todo el tiempo del mundo? Que no había nadie más que necesitara de vos cada vez que ponías tus ojos y tu conversación con alguien. Ayúdame a crecer en virtud. Ayúdame a ser capaz de tener más tiempo, más cariño, más todo eso que hay que tener, que a veces me sale y otras veces no me sale. Bueno, y una última cosa, se acordarán que en este mismo sermón de la montaña, que citábamos al principio, ¿no? Jesús dice, nos relata o nos enseña, perdón, no nos relata, nos enseña las bienaventuranzas, ¿no? Y hay una de las bienaventuranzas que es la única en la que lo que el Señor nos dice que nos va a dar es lo que nosotros tenemos, ¿no? Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Todos sabemos que necesitamos misericordia. Y la caridad es misericordia. La caridad es misericordia. Es perdonar. Entonces, que también pensemos en qué tanto somos misericordiosos. Qué tanto pasamos por alto los defectos de los demás. Esas actitudes que no nos gustan
o que son abiertamente feas hacia nosotros, pero que en realidad en realidad Jesús vino a perdonarnos a todos de todo, por lo tanto a los que nos ofenden de lo que nos hayan ofendido. Y vieron que a veces es difícil, ¿no? Porque a veces tenemos dentro un justiciero que reclama justicia y no está del todo mal, ¿eh? La justicia es un valor necesario y es importante que uno tenga deseos de que haya justicia y que procure vivirla. Pero la justicia sin la misericordia es terrible. De hecho, hay todo un progreso en la enseñanza, en la revelación de Dios, que al principio al pueblo judío le enseñó ojo por ojo, diente por diente. Porque antes de eso era muchísimo peor. O sea, alguien te lastimaba un ojo y venían y te mataban a toda la familia porque le habían cortado el ojo, ¿entendés? Entonces, nada, vamos a empezar. Primer asunto, bueno, no más del ojo, digamos. Te lastimaban el ojo, podés darle en el ojo, pero no en el ojo, en la nariz, en el brazo, en la pierna y en la cabeza. Ahora, en realidad, cuando viene Jesús, nos dice, bueno, calma. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen para llevarlo rápidamente hasta todo. Y tenemos que estar dispuestos, Jesús, ayúdanos a estar dispuestos a perdonar todo. A veces llevará tiempo. Pero vamos a terminar esta primera meditación. Que estos aspectos de la caridad de los que hemos hablado, los guardemos en el corazón, le demos vueltas y por la intercesión de la Virgen, tan siempre una madre cariñosísima, tierna y a la vez fuerte, a ella le pedimos que nos dé un corazón que sea capaz de descubrir la necesidad de los demás y de acudir a socorrerlas con generosidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.